Hare Krishna a Hare Krishna. todos. Gracias por venir. Vamos a comenzar con la invocación. Levantamos las manos. Decimos todos juntos 3 veces Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, muchas gracias a todos. Ya estamos grabando. Los que se vayan uniendo al Zoom, por favor, silencien sus micrófonos. Y se acuerdan que leímos hasta el texto 2 del capítulo 2, si mal no recuerdo. ¿Sí? Sí. Vamos, como son solo 2 versos, vamos a releer esos 2 versos solamente la traducción y después ya vamos, claro, sin el significado, y después vamos a la traducción del tercero con el significado. ¿Empiezo yo? Sí. Dale. Capítulo 2. Página 73. Y por ahí has adelantado. Traducción y No, significado. resumen de... Capítulo 2, fíjense que arriba diga capítulo 2. Ahí calma. ¿Lo encontraste, Nati? Otro que dijo. La mitad de este capítulo se llama Confesión. Bueno, capítulo 2, título del capítulo, resumen del contenido del Gita. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai, que está aquí en esa bellísima foto por si no lo conoce. Texto 1. Sanjaya dijo: al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana Krishna se dirigió a él con las siguientes palabras. Texto 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida. No conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Texto 3. Oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante. No es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Acá todavía está hablando Krishna, ¿no? Significado. A Arjuna se lo nombró como el hijo de Prita, quien resultaba ser la hermana de Vasudeva, el padre de Krishna. De modo que Arjuna tenía un nexo consanguíneo con Krishna. Si el hijo de un kshatriya declina pelear, es un kshatriya solo de nombre. ¿Se acuerdan? Kshatriya era guerrero, exacto. Entonces un guerrero no dice, no, yo soy guerrero, pero yo a la guerra no voy. Dice acá, Prabhupada nos dice, es solo de nombre, es un kshatriya solo de nombre. Y si el hijo de un brahmana actúa de un modo impío, es brahmana solo de nombre. ¿Se acuerdan brahmana qué era? Los monjes, sacerdotes, sí, quienes tenían el conocimiento védico y guiaban. Tengo una pregunta, pero de todos dos. Sí. Una es si que Arjuna se le dice hijo de Prita porque, digamos, biológicamente era también hijo de Prita. Sí. ¿O es como una metáfora? No, es el hijo de Prita. Si se acuerdan, si se acuerdan al inicio de todo, sí, contamos que Prita, ¿quién era? A ver quién se acuerda quién era Prita. ¿A quién se le decía también? La mamá de Arjuna. Claro, que ¿quién es? Madre Kunti. La reina Kunti. La reina la Kunti. primera. La mamá de ellos se llama la madre Kunti. Se le dice también Prita. ¿Y el significado literal de Vasudeva? Que es el hijo de Vasudeva. Sí, pero en realidad se escribe diferente. El nombre, porque como el hijo de Vasudeva. En la invocación tenemos también Vasudeva ya. Es el hijo de Vasudeva. Sí. Ah, está bien.
Vasudeva se escribe sin el acento y Vasudeva, que es el hijo de Vasudeva, es con acento. Hay como una liñita nada más, que es lo único que cambia. Y la reina Kunti es la hermana de Vasudeva, que es el papá de Krishna. Bien. ¿No? Bien. Seguimos, estamos en el texto 3 del capítulo 2. ¿Sí? Esa clase, entonces dijimos, el brahmana, si no se actúa de un modo impío, es brahmana solo de nombre, estamos en el significado. Esa clase de kshatriyas y brahmanas no son hijos dignos de sus padres. Por consiguiente, Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un hijo de kshatriya indigno. Arjuna era el amigo más íntimo de Krishna y Krishna lo estaba guiando directamente en la cuadriga. Pero si a pesar de todas esas ventajas Arjuna abandonaba la batalla, cometería un acto infame. En consecuencia, Krishna dijo que una actitud tal en Arjuna no correspondía con su personalidad. Arjuna podía arguir que renunciaría a la batalla, fundándose en que tenía que observar una actitud magnánima para con sus parientes y el muy responsable Bhishma. ¿Se acuerdan de Bhishma quién era? El abuelo, exacto. Pero Krishna consideró que esa clase de magnanimidad era tan solo una debilidad del corazón. Esa clase de falsa magnanimidad no lo aprobaba ninguna autoridad. Por lo tanto, semejante magnanimidad o mal llamada no violencia debe ser abandonada por personas tales como Arjuna, que se encuentran bajo la guía directa de Krishna. Entonces, se fijan en estos primeros 3 versos, y creo que en el siguiente también, sí. Krishna como que le está diciendo, pensé que la tenía más clara, digamos. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Arjuna? Acá le dice justamente, en el segundo dice, no son propias. ¿Cómo te han aparecido esas impurezas? Pregunta, ¿no? Claro, y después continúa, ¿viste? Como que te creía como un poco más ubicado en toda la situación. La tenía más clara, Arjuna. Entonces eso es lo que está pasando al inicio del capítulo. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior terminó con todas las dudas de Arjuna y ahora Krishna medio que lo pincha también? Sí. A Arjuna, ¿no? Le tira todas estas como que... Y todas esas impurezas pero Krishna no son dignas de vos. ¿Se sorprende o ya sabe que todo es la verdad? Mira, Krishna sabe todo, pero a veces se hace el desentendido para que las cosas supongan. Y también para pincharle el ego. Claro, para trabajar, para que te pase tiempo. Le está pinchando. Él también es una persona, y aunque él lo sabe todo, él también quiere disfrutar de ese pasatiempo, de esa relación de, como dice Ayelen, lo pincha, a ver cómo reacciona. Sí, no, le está enseñando. Claro, sí, él también quiere ese lila, se dice lila en sánscrito, que es pasatiempo, ese momento, ¿no? Como un padre a veces se comporta con su hijo también, como para que aprenda. Buen ejemplo. Sí. Como parece de alguna bueno, manera. El que no entiende. Claro. Cuando un hijo el padre le da la plata para que vaya a comprar el regalo el día del padre. Está en el pasatiempo, ella sabe lo que pasa, sabe que el dinero viene de él, pero sí. ¡Qué lindo! ¡Wow! Le regalaste un par de medias, ¡wow! Entonces está en la misma situación. Entonces ahora empieza a contestar Arjuna, que sintió el pinchazo. Entonces Arjuna dijo, texto 4, oh destructor de los enemigos, oh destructor de Madhu, ¿cómo voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que son dignos de mi veneración, ¿sí? Su abuelo y su maestro? Superiores respetables, dice Srila Prabhupada, tales como el abuelo Bhishma y el maestro Dronacharya, siempre son dignos de veneración. Aun si atacan, no deben ser contraatacados. Que con los superiores no se pelea ni siquiera verbalmente, es una norma general de etiqueta. Esto fue escrito hace 50 años. No sé si esta etiqueta sigue funcionando o no, ya no sé cómo es en las familias. Incluso si a veces tienen un comportamiento áspero, no se les debe tratar con aspereza. Entonces, ¿cómo va Arjuna a contraatacarlos? ¿Acaso Krishna atacaría a su propio abuelo Ugrasena o a su maestro Sandipani Muni?
Estos fueron algunos de los argumentos que Arjuna le presentó a Krishna. Texto número 5. Sería mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de grandes almas, que son mis maestros. Aunque ellos busquen un provecho mundano, son mis superiores. Si ellos son matados, todo de lo que disfrutemos estará manchado de sangre. Significado. Según los códigos de las escrituras, el maestro que incurre en alguna acción abominable y que ha perdido su sentido de discriminación es digno de ser abandonado. Está bueno tener eso en cuenta también, Sí. en general, ¿no? Porque siempre vemos los maestros están en un nivel tan alto que los vemos como intocables. Sí. Pero también puede pasar, como dice acá. Que hagan algo mal, y entonces en ese momento no es que vos lo tenés que seguir ciegamente. Sí, un momento, ¿qué está pasando acá? Lo del Dalai Esto Lama, no es propio. lo del Dalai Lama de ayer fue un momento. ¿Vieron eso? No vimos lo del Dalai Lama, pero Para bueno. hablarlo. Pero bueno, tampoco dice que hay que tratarlo con ni respeto ni... Claro, O sea, porque todos no sé. somos seres humanos igual. Todos estamos en el camino. todos podemos caer en cualquier Todos podemos mandarnos alguna. Sí. O sea, somos seres humanos. Pero nosotros no quiere decir que tengamos que seguirlos ciegamente, ¿no? Según los códigos, repito, de las escrituras, el maestro que incurre en alguna acción abominable y que ha perdido su sentido de discriminación es digno de ser abandonado. Bhishma y Drona se vieron obligados a ponerse del lado de Duryodhana a causa de la asistencia económica de este último. Aunque ellos no debieron haber aceptado semejante posición, simplemente con base en consideraciones económicas. Debido a estas circunstancias, han perdido su respetabilidad como maestros. Pero Arjuna cree que, no obstante, siguen siendo sus superiores, y por consiguiente, disfrutar de beneficios materiales después de matarlos significaría disfrutar de un botín manchado de sangre. Acá también vemos cómo Arjuna sigue tratando de evitar su dharma de Kshatriya, ¿no? Dice, es mejor vivir en un mundo mendigante, un mundo de mendicante, ¿no? No, él tiene que hacerse cargo, todavía sigue. No, prefiero otra cosa, irme a la montaña, ser mendigo. Yo sé que Krishna por eso me dice, ¿qué me está diciendo Arjuna? Bien. Texto número 6. No sabemos, sigue Arjuna, ¿no? No sabemos qué es mejor para nosotros, si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Si matáramos a los hijos de Dhritarashtra, no nos importaría seguir viviendo, pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla. Aunque los kshatriyas tienen el deber de pelear, si los guerreros, Arjuna no sabía si debía hacerlo y provocar con ello una violencia innecesaria, o si debía abstenerse y vivir de la mendicidad, que es lo que comentaba Jean recién. Si él no vencía al enemigo, mendigar sería su único medio de subsistencia. Y tampoco había certeza del triunfo, porque cualquiera de los dos bandos podría lograr la victoria. Aun cuando les aguardara la victoria y su causa estaba justificada, no obstante, si los hijos de Dhritarashtra morían en la batalla, sería muy difícil vivir en su ausencia. Porque recuerden que ellos habían crecido juntos. Entonces, claro, matar a los primos para él iba a ser doloroso, lo que está diciendo acá. Ante tales circunstancias, eso sería para ellos otra clase de derrota. Todas estas consideraciones que hace Arjuna prueban de un modo definitivo que él no solo era un gran devoto del Señor, sino que además estaba sumamente iluminado y tenía pleno control de la mente y los sentidos. Su deseo de vivir de la mendicidad, pese a haber nacido en la familia real, es otro signo de desapego. Él era verdaderamente virtuoso. Tal como lo indican estas cualidades, unidas a su fe en las palabras de instrucción de Sri Krishna, su maestro espiritual. Se concluye, pues, que Arjuna era muy digno de liberarse. A menos que los sentidos se hallen bajo control, no hay ninguna posibilidad de elevarse al plano del conocimiento. Y sin conocimiento y devoción,
no hay ninguna posibilidad de lograr la liberación. Arjuna era un dechado de todos estos atributos. Dechado era como muy experto, sí. Además de los enormes atributos que poseía en sus relaciones materiales. Texto número 7. Arjuna continúa. Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. O sea, él reconoce su propia flaqueza también. En esta condición, te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Debido a las características propias de la naturaleza, todo el sistema de las actividades materiales es una fuente de perplejidad para todo el mundo. A cada paso hay perplejidad y por ello es menester acudir a un maestro espiritual genuino que pueda brindarle a uno la guía apropiada para cumplir con el propósito de la vida. Todas las escrituras védicas nos aconsejan que acudamos a un maestro espiritual genuino para librarnos de las perplejidades de la vida, las cuales ocurren sin que lo deseemos. Dichas perplejidades son como un incendio forestal que de alguna manera comienza a arder sin que nadie lo haya encendido. De igual modo, la situación del mundo es tal que las perplejidades de la vida aparecen automáticamente, aunque no queramos semejante confusión. Nadie quiere un incendio y sin embargo este se produce y nos quedamos perplejos. Así pues, la sabiduría védica nos aconseja que, para resolver las perplejidades de la vida y entender la ciencia de la solución, uno debe acudir a un maestro espiritual que forme parte de la sucesión discipular. Una persona que tiene un maestro espiritual genuino se supone que lo sabe todo. En consecuencia, uno no debe permanecer en medio de las perplejidades materiales, sino que debe acudir a un maestro espiritual. Ese es el significado de este verso. ¿Quién es el hombre al que lo aquejan las perplejidades materiales? Es aquel que no comprende los problemas de la vida. En el Brihad Aranyaka Upanishad 3.8.10 se describe al hombre perplejo de la siguiente manera. Aquel que no resuelve los problemas de la vida mientras es un ser humano y que por ende se va de este mundo como los perros y los gatos sin entender la ciencia de la autorrealización es un avaro. Esta forma humana de vida es un bien de lo más valioso para la entidad viviente que puede utilizarla en resolver los problemas de la vida. Luego aquel que no utiliza esta oportunidad debidamente es un avaro. Por otra parte se encuentra el brahmana, o aquel que es lo suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo en la resolución de todos los problemas de la vida. Los kripanas, cuando hay un puntito abajo de la R, es como si hubiera una I, los kripanas, o personas avaras, pierden el tiempo en ser demasiado afectuosos con la familia, la sociedad, el país, etc., bajo la concepción material de la vida. A menudo uno se apega a la vida familiar, es decir, a la esposa, los hijos y demás familiares, sobre la base de la, entre comillas, enfermedad de la piel. El kripana cree que puede proteger a sus familiares de la muerte, o, si no, cree que su familia o la sociedad pueden salvarlo de la muerte inminente. Esa clase de apego familiar puede encontrarse incluso en los animales, los cuales también se ocupan de sus críos. Arjuna, siendo inteligente, pudo darse cuenta de que su afecto por los miembros de su familia y su deseo de protegerlos de la muerte eran las causas de sus perplejidades. Aunque él podía entender que su deber de pelear lo estaba aguardando, aún así, a raíz de esa flaqueza mezquina, no podía desempeñar los deberes. Por consiguiente, él le pide al Señor Krishna, el Maestro Espiritual Supremo, que le dé una solución definitiva. Él se entrega a Krishna en calidad de discípulo. Él quiere terminar las charlas amistosas. Las conversaciones entre el maestro y el discípulo son serias. Y ahora Arjuna quiere hablar
con mucha seriedad ante el maestro espiritual reconocido. Krishna es entonces el maestro espiritual original de la ciencia del Bhagavad Gita y Arjuna es el primer discípulo en entender el Gita. La manera en que Arjuna entiende el Bhagavad Gita se expone en el propio Gita y no obstante, unos necios eruditos mundanos explican que uno no tiene que dirigirse a Krishna como persona, sino a lo innaciente que está dentro de Krishna. No hay ninguna diferencia entre lo interior y lo exterior de Krishna, y aquel que al tratar de entender el Bhagavad Gita no tiene idea de esto es el necio más grande de todos. Vamos a repasar un poquito este verso, que es un verso muy importante, porque si se fijan es el verso donde el capítulo 2, verso 7, para que se lo fijen, es donde Arjuna lo reconoce a Krishna y le dice, por favor, instruíme, soy tu discípulo, Vos sos mi maestro. vos sos mi maestro, por favor, decime qué hacer porque estoy perdido. No sé por dónde ir. Pero lo que pasa es que primero Arjuna, que hace, reconoce su flaqueza. Reconoce que ya no puede seguir solo. Entonces, que necesita la ayuda de un maestro. Y Claro, dice también que está confundido, que no sabe qué es lo que debería hacer. Es mi deber. He perdido la compostura. Y acá le dice claramente, le pido claramente que me diga lo que es mejor para mí. Y por estar perdido, quiero que me instruya. Claro. Entonces, ¿qué más quería mencionar? También es humilde, ¿no? ¿Cómo? Claro, Él es una gran persona para decir eso. Sí. Totalmente. Sí. No es fácil decir, no Sí. entiendo nada, por favor, decime por dónde. Pero también, cuando uno es así, tiene que ser una humildad sincera. Sí. Porque si no, a veces yo le digo, Sandra, vos que sos la masajista número, decime qué hago. Pero si después Sandra, la instrucción que me da, yo digo, nada, no me parece. No va por ese lado. Entonces, primero, o no la estoy reconociendo como maestra, o yo realmente no fui lo suficientemente sincera para pedir la instrucción. Entonces, cuando uno pide instrucción, cuando uno decide ponerse en el lugar de discípulo, como está haciendo Arjuna, tiene que ser sincero en aceptar la instrucción tal como te la dan. Claro. Y acá lo dice claramente. El otro día Navina Nidada también comentó eso. Sí. Acá lo dice claramente, uno es avaro. ¿Por qué es avaro? Porque no se entrega. Si uno, como dice Gemalata, Porque no se entrega. no se entrega al guru, como dice. Si uno pide instrucción y después no la sigue, no se está entregando a la instrucción. El guru. Entonces está siendo avaro con su vida. Porque al final está haciendo lo que quiere. ¿Para qué querés un guru si al final vas a hacer lo que quieras? Y si no pidas la instrucción. No pidas. A veces, por ejemplo, nosotros, le tendría que preguntar a Maharaj. Maharaj es una No forma sé, de si llamar estoy a listo para nuestro hacer. guru. Y le digo, uy, pero no sé lo que me va a decir. No, mejor no pregunto a ver si todavía me dice algo que no quiero hacer. Quizás es lo que debo hacer, pero quizás no estoy lista. Entonces prefiero no preguntar. Porque si yo pregunto, tengo que seguir la Tengo que seguir la instrucción. instrucción. Claro. Si no, no tiene ningún sentido tener un maestro o un guía. Si vos después hacer lo que querés. Entonces, acá dice, la relación entre el guru y el discípulo es seria. O sea, no es, bueno, tengo un guru, tengo un maestro y hago la que quiero. No, uno tiene que ponerse en actitud seria. Porque también está poniendo en juego al maestro, no solo uno mismo. El maestro tiene se hace cargo de nosotros. Y si nosotros hacemos las cosas mal, él toma esa responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que ponernos serios. ¿Qué sé yo? A veces no llegamos a iniciarnos. Pero si tomamos de un devoto, de un profesor, queremos su tutela y su instrucción, pongámonos serios, si no estamos haciendo perder el tiempo. Y nuestro tiempo. Esos eruditos mundanos, ¿quiénes eran? ¿Dónde estamos? ¿Dónde termina? Unos necios eruditos mundanos. Acá Prabhupada habla un poco, y van a ver, ahora lo vamos a ver, después Sí. se va a repetir un poquito más.
pero habla de las personas que no reconocen a Krishna como persona, sino como... ¿Se acuerdan que hablamos de 3 realizaciones de Dios? La primera era el Brahman impersonal. Los que buscan esa realización, y por lo general es mucho en el mundo del yoga, que es la realización de que todos somos uno, la naturaleza, ¿no? Como se llama el Brahman impersonal, no impersonal, como la misma palabra lo dice, es que Krishna no es una persona. Entonces Prabhupada habla de ellos, de los que no lo reconocen a Krishna como que pueda ser una persona. Y una vez un amigo lo dijo de una manera muy clara y me dijo, creí que lo tengo traducido y me lo dijo en inglés, pero Krishna no puede tener el defecto de no poder ser una persona. Claro. Y me pareció brillante, claro. Porque si no, no sería completo. Claro, si no, no sería Dios. ¿Por qué no va a ser una persona? ¿Por qué no puede ser una persona? Claro, también es el Brahman impersonal. Eso lo dice en el truco. En la introducción habla de eso, sí. Sí, la introducción es súper rica, súper densa de información. Buenísimo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo quiero agregar algo también que habla de los krípanas, ¿no? Que también uno... lo material es todo, no solamente lo material son las cosas. Uno tiene que cumplir con su dharma, ¿no? Pero todo lo que nos va pasando, la familia, los hijos, también es parte de nuestra vida material. De a poco, con la vida misma, uno va generando un desapego lento para ir por algo superior. Pero bueno, acá lo dice también, por eso quería, a veces cuando uno dice la familia, no como la familia material, porque uno tiene tanto cariño con su familia que no lo puede hasta ni comprender que pueda llegar a ser algo material. Y a mí también me costó entenderlo. Pero no lo dice como que que la familia es lo mismo que un celular, ¿no? Obviamente. Arjuna está tan afligido por su familia. Hola. Perdón, llegué tarde. Bueno, pasa. Pero bueno, tenemos que comprender también eso, ¿no? Lentamente que no vamos a dejar de querer a nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres por eso. Pero tenemos que comprender que tenemos que ir por algo superior de a poco. Eso quería ver. Seguimos al verso 8. Bueno, y hasta acá se dice que hasta más o menos este es el... No, tenemos unos versos más todavía. Krishna está confundido. Arjuna está confundido. Bueno, seguimos. 2.8 continúa hablando Arjuna. No encuentro ninguna forma de apartar este pesar que me está secando los sentidos. No podré disiparlo, ni siquiera si obtengo en la tierra un reino próspero y sin igual, con una soberanía tal como la de los semidioses en el cielo. ¿Se acuerdan? El anterior entonces se presentó como discípulo y ahora de vuelta dice, se me están secando los sentidos, vuelve a contar lo que le está pasando. No podré disiparlo ni siquiera si obtengo todo. Ni siquiera como lo que tienen los semidioses. Significado. Aunque Arjuna estaba exponiendo tantos argumentos basados en el conocimiento de los principios religiosos y de los códigos morales, parece ser que era incapaz de resolver su verdadero problema sin la ayuda del maestro espiritual, el señor Shri Krishna. Él pudo darse cuenta de que su supuesto conocimiento era inútil para deshacerse de sus problemas, los cuales estaban secando toda su existencia, y a él le resultaba imposible resolver esas perplejidades sin la ayuda de un maestro espiritual como el señor Krishna. El conocimiento académico, la erudición, una posición destacada, etc., son todos inútiles para resolver los problemas de la vida. La ayuda solo la puede brindar un maestro espiritual como Krishna. Por lo tanto, se concluye que un maestro espiritual que esté 100% consciente de Krishna es el maestro espiritual genuino, ya que él puede resolver los problemas de la vida. El señor Chaitanya dijo que aquel que domina la ciencia del cultivo de conciencia de Krishna es el verdadero maestro espiritual, sin que importe su posición social. ¿Chaitanya es también Arjuna? No. Chaitanya, tenemos una representación aquí, es un avatar de Krishna que apareció hace 525 años, pero son 25 o 26 por ahí, años en la Tierra.
El que está en la derecha, no, el azul es Krishna, están arriba, están Radha y Krishna, y abajo están, en el lado izquierdo está Nityananda y en la derecha está Chaitanya. El señor Chaitanya es el que trajo el mantra Hare Krishna para que nosotros podamos liberarnos a partir del mantra. Porque antes estaba como, el mantra era como exclusivo de unas castas, claro, como una elite sería. Sí, sí. Y entonces el señor Chaitanya lo trajo a que lo puedan, salió a las calles a distribuírselo a todo el mundo. Gracias por la pregunta. No importa que una persona sea un vipra, un erudito, entendido en la sabiduría védica, o que haya nacido en una familia de clase baja, o que esté en la orden de vida de renuncia, si dicha persona domina la ciencia de Krishna, es el maestro espiritual genuino y perfecto. Y acá, esto es una cita del Chaitanya Charitamrita, que es un libro denso acerca de la vida del señor Chaitanya. De modo que nadie es un maestro espiritual genuino si no domina la ciencia del cultivo de conciencia de Krishna. Nadie es un maestro espiritual genuino si no domina la ciencia del cultivo de conciencia de Krishna. En las escrituras védicas también se dice, un brahmana erudito, experto en todas las materias del conocimiento védico, no es apto para volverse maestro espiritual si no es un Vaishnava, o un experto en la ciencia del cultivo de conciencia de Krishna. Van a escuchar a veces esta palabra Vaishnava, ahora ya saben lo que significa. Pero no es sinónimo de vipra. No, No. O sea, puede haber sabiduría médica sin conciencia de Krishna. claro, alguien puede, Son dos cosas separadas. sí. Vaishnava era el que tenía mucho conocimiento. Vaishnava acá lo define como un experto en la ciencia del cultivo de conciencia de Krishna. ¿Qué pasó? No, que algo necesitaba algo. Pero una persona nacida en una familia de una casta baja puede convertirse en maestro espiritual, si es Vaishnava, es decir, si está consciente de Krishna. Los problemas de la existencia material, ¿cuáles son los problemas? El nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, que algunas veces lo van a escuchar como la rueda del samsara, no se pueden contrarrestar con la acumulación de riquezas. O sea, no importa qué tan ricos seamos, si nos viene la enfermedad no llega, la muerte no llega a todos. O sea, esta rueda de esta no podemos salir, la vejez no llega, ¿no? Y del desarrollo económico. En muchas partes del mundo hay estados que están repletos de todas las facilidades de la vida, están colmados de riquezas y desarrollados económicamente, y sin embargo, los problemas de la existencia material aún continúan. Dichos estados se encuentran buscando la paz de diferentes maneras, pero ellos podrán conseguir la verdadera felicidad únicamente si consultan a Krishna o el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, que constituyen la ciencia de Krishna. A través del representante genuino de Krishna, el hombre consciente de Krishna. Se fijan, todo va alrededor de la importancia del maestro espiritual, ¿no? Si el desarrollo económico y las comodidades materiales pudieran disipar los lamentos causados por las embriagueces familiares, sociales, nacionales o internacionales, entonces Arjuna no habría dicho que ni siquiera un reino sin tierra o una supremacía como la de los semidioses en los planetas celestiales podría disipar sus lamentos. Por consiguiente, él buscó refugiarse en el proceso de conciencia de Krishna, y ese es el sendero indicado para la paz y la armonía. Los cataclismos de la naturaleza material pueden en cualquier momento acabar con el desarrollo económico o la supremacía en el mundo. Incluso el elevarse a una situación planetaria superior, tal como la que los hombres están buscando ahora en el planeta Luna, también puede terminarse de un solo golpe. El Bhagavad Gita lo confirma. Cuando los resultados de las actividades piadosas se terminan, uno cae de nuevo, yendo desde la cima de la felicidad hasta la posición más baja de la vida. Muchos políticos del mundo han caído de ese modo. Esas caídas solo constituyen más causas de lamentación. En consecuencia, si queremos eliminar la lamentación para siempre, tenemos entonces que refugiarnos en Krishna, y tal como Arjuna lo está tratando de hacer. Así que Arjuna le pidió a Krishna
que resolviera su problema definitivamente, y esa es la senda de conciencia de Krishna. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no, seguimos. Texto 9. Sanjaya dijo. Perdón, acá Gabriela presentó una duda. Me da curiosidad lo que se leyó en el significado del texto 7. ¿Cómo sería la ciencia de la solución en la sabiduría védica? Si volvés, si querés, puedes volver al texto. Cuando él habla de la ciencia de la solución, lo que está hablando justamente es de tomar el rol de discípulo y de asumir un guru, alguien que te guíe. Eso es lo que, si lees de vuelta el párrafo, vas a entender que se refiere cuando dice la solución védica, la ciencia de la solución, a esto de tener un guru que sea fidedigno y que venga de la sucesión discipular. ¿Qué decía la ciencia de la autoorganización? No, puede que también lo haya Ah. mencionado, pero en el texto 7 hay justo una parte donde es muy interesante, porque es la ciencia de la solución. Yo nunca lo había escuchado decir así. Espera que lo busco, porque lo tengo acá en la compu. Al principio de todo dice, creo que la ciencia de la solución. ¿Vos te acordás dónde estaba lo de la ciencia de la solución? Yo sé que estaba en el texto 7, pero no me acuerdo exactamente en qué parte. Creo que estaba al inicio de todo. Al inicio dice entender la ciencia de la organización. Entender la ciencia de la organización a quien no aprovecha esta oportunidad. Eso va un poquito más atrás, creo. Pero bueno, cuando hablaba de la ciencia de la solución, hablaba de eso, Prabhupada. La ciencia de la solución. Bueno, ahora no lo estaría encontrando. Pero como la mitad solamente dice ahí, voy a encontrarlo. Y entender la ciencia de la solución, uno debe acudir a un maestro espiritual que forme parte de una sucesión discipular. Que es lo que yo estaba diciendo. Sí, la ciencia de la solución es esta, ¿no? Como... La solución es alinearse con el maestro espiritual que está en una sucesión discipular. Sí. Texto 9. Sanjaya dijo, habiendo hablado así, Arjuna, el castigador de los enemigos, le dijo a Krishna, Govinda, no pelearé. Y enmudeció. ¿Quién era ese? El drama, ¿no? Acá empezó el drama. A ver, ¿quién era Sanjaya? Era el secretario de... Una a la vez. Ciego. No, el No, secretario Sandra. Sí, él también, él del mismo. rey ciego. Era el secretario Claro, vidente, del rey ciego. que Sí, podía ver lo que que estaba podía ver. ocurriendo en el campo de batalla sin estar ahí. Que era Tenía poderes místicos. Y el rey era Dhritarashtra, que era el padre de los enemigos de Sí, Arjuna. no me animé a decir el nombre porque se me confundió. No, está bien. Duryodhana. Me acordé que era Dhritarashtra. Duryodhana es el hijo, Dhritarashtra es el tío de los Pándavas, que es el papá de Duryodhana, Dhritarashtra, el ciego, y su secretario era Sanjaya, que era el que tenía los poderes para ver sin estar ahí. Hola. Entonces, bueno, significado. Dhritarashtra, del texto número 9. Dhritarashtra debió haberse sentido muy contento al enterarse de que Arjuna no iba a pelear. Y ahora el tío, el ciego, dice, wow, qué buena onda. Tiró. Este es uno de los buenos. Dijo que no va a pelear. Buenísimo. No juega Messi, dijo. Claro. Dhritarashtra debió haberse sentido muy contento al enterarse de que Arjuna no iba a pelear, y que por el contrario iba a abandonar el campo de batalla para dedicarse a la mendicidad. Pero Sanjaya lo desilusionó una vez más, al decirle que Arjuna estaba en capacidad de matar a sus enemigos. Y acá cita una palabra en sánscrito, porque esas palabras en sánscrito deberían estar en el texto, ¿no? Sí, están en el texto. El castigador de los enemigos, sí significa eso. Entonces ahí como que le está tirando, si bien le dijo que paró, es el castigador de los enemigos. Entonces, en cierta forma, Difícil. es raro que no vaya a pelear. Está diciendo Sanjaya como entre líneas, no directamente. Aunque Arjuna se hallaba dominado momentáneamente por una falsa aflicción causada por el afecto familiar, no obstante se entregó a Krishna, el Maestro Espiritual Supremo, en calidad de discípulo. Esto indica que pronto se liberaría de la falsa lamentación provocada por el afecto familiar
y sería iluminado con el conocimiento perfecto de la autorrealización o el estado de conciencia de Krishna, y entonces con toda certeza pelearía. Así pues, el júbilo de Dhritarashtra se vería frustrado, pues Krishna iluminaría a Arjuna y éste pelearía hasta el final. Acá lo spoileó un poco. Sí, Prabhupada nos empezó a contar un poco lo que va a pasar. Texto 10. Oh descendiente de Bharata, en este momento Krishna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, se dirigió al acongojado Arjuna con las siguientes palabras. O sea, ahora le empieza a contestar a todas estas dudas y ya, él dijo, sí, soy tu discípulo y todo, pero igual no entiendo qué vamos a hacer, por favor decime, y ahora Krishna empieza a hablar. La conversación, significado texto 10. La conversación se estaba llevando a cabo entre dos amigos íntimos, es decir, el Rishikesha y el Budakesha. Como amigos, ambos se hallaban en el mismo nivel, pero voluntariamente uno de ellos se volvió alumno del otro. Krishna estaba sonriendo porque un amigo había decidido volverse discípulo. Siendo el Señor de todos, Él siempre está en la posición superior como amo de todos. Y sin embargo, accede a ser amigo, hijo o amante de un devoto que quiere que Él haga uno de esos papeles. Pero cuando se lo aceptó como maestro, de inmediato asumió el papel y le habló al discípulo como maestro, es decir, con gravedad, tal como se requiere. Parece ser que la conversación entre el maestro y el discípulo se llevó a cabo públicamente en presencia de ambos ejércitos, para que todos se beneficiaran. Así que los diálogos del Bhagavad Gita no son para ninguna persona, sociedad o comunidad en particular, sino para todos. Y tanto amigos como enemigos tienen el mismo derecho de oírlos. Bueno, y acá empiezan las instrucciones de Krishna a Arjuna. Y acá van a empezar a ver que ya el capítulo se pone un poquito más denso de contenido. Una preguntita. Sí. Acá no entiendo que dicen dos amigos íntimos, Rishikesha y Budakesha. Son nombres de Krishna, Rishikesha, y Budakesha es un nombre de Arjuna. O sea, sí. La verdad, el otro día hablamos de todos los nombres tenía que varios vienen. nombres. Listo. ¿Querés continuar? Dale. El 11. La suprema Texto 11. Texto 11. La suprema personalidad de Dios, Hijo. Mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Significado. El Señor tomó de inmediato la posición de maestro y reprendió al alumno, llamándole tonto indirectamente. El Señor le dijo, estás hablando como un erudito, pero no sabes que aquel que es erudito, aquel que sabe lo que es el cuerpo y lo que es el alma, no se lamenta por ninguna etapa del cuerpo, ni mientras esté vive, ni cuando esté muerto. Como se explica en capítulos posteriores, quedará claro que conocimiento significa conocer la materia, el espíritu y al controlador de ambos. Arjuna arguía que se le debía dar más importancia a los principios religiosos que a la política o a la sociología, pero él no sabía que el conocimiento acerca de materia, el alma y el supremo es aún más importante que los formulismos religiosos. Y debido a que él carecía de ese conocimiento, no debió hacerse pasar por un hombre muy erudito. Como de hecho no era muy erudito, se estaba lamentando, pues de algo por lo cual no valía la pena lamentarse. El cuerpo nace y está llamado a perecer hoy o mañana. Por consiguiente, el cuerpo no es tan importante como el alma. Aquel que sabe esto es verdaderamente erudito, y para él no existe causa de lamentación, sea cual fuere la condición del cuerpo material. Texto 12. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Significado. En los Vedas, tanto en el Katha Upanishad como en el Shvetashvara Upanishad, Son libros védicos.
Se dice que la suprema personalidad de Dios es el sustentador de innumerables entidades vivientes, en términos de sus diferentes situaciones y conforme al trabajo individual y a la reacción del trabajo. Esa suprema personalidad de Dios, mediante sus porciones plenarias, también se halla viva en el corazón de toda entidad viviente. ¿Se acuerdan que dijimos para amarla, ¿no? Solo las personas santas, que pueden ver el mismo Señor Supremo dentro y fuera, pueden de hecho alcanzar la paz eterna y perfecta. La misma verdad védica que se le dio a Arjuna, se le da a todas las personas del mundo que se hacen pasar por muy eruditas, pero que, en realidad, no tienen más que un escaso acopio de conocimiento. El Señor dice claramente que él mismo, Arjuna y todos los reyes que están reunidos en el campo de batalla son seres individuales eternamente, y que Él es eternamente el sustentador de las entidades vivientes individuales, tanto en su situación condicionada como en su situación liberada. La suprema personalidad de Dios es la persona individual suprema, y Arjuna, el eterno asociado del Señor, y todos los reyes reunidos, son personas eternas e individuales. No ha de creerse que ellos no existieron como individuos en el pasado, o que ellos no seguirán siendo personas eternas. Su individualidad existió en el pasado y su individualidad continuará en el futuro, ininterrumpidamente. En consecuencia, no hay nada por lo que nadie deba lamentarse. El Señor Krishna, la autoridad suprema, nos respalda aquí la teoría Mayavadi de que el alma individual, que ha estado separada por la cobertura de Maya o la ilusión, después de liberarse se fundirá en el Brahman impersonal y perderá su existencia individual. Ni tampoco se apoya aquí la teoría de que únicamente pensamos en individualidades en el estado condicionado. Aquí Krishna dice claramente que en el futuro la individualidad del Señor y de los demás continuará también de un modo perenne, tal como se confirma en los Upanishads. Esta declaración de Krishna es autoritativa, porque Krishna no puede estar sujeto a la ilusión. Si la individualidad no es una realidad, entonces Krishna no habría hecho tanto énfasis en ella, ni siquiera para el futuro. Puede que el Mayavadi arguya que la individualidad de la que habló Krishna no es espiritual sino material. Incluso si se acepta el argumento de que la individualidad es material, entonces, ¿cómo puede uno distinguir la individualidad de Krishna? Krishna afirma la existencia de su individualidad en el pasado y también confirma su individualidad en el futuro. Él ha confirmado su individualidad de muchas maneras y se ha declarado que el Brahman impersonal está subordinado a él. Krishna ha sostenido en todo momento el concepto de la individualidad espiritual, pero si lo tomamos por un alma condicionada ordinaria con conciencia individual, su Bhagavad Gita no tiene entonces ningún valor como escritura autoritativa. Un hombre común y corriente que adolece de los 4 defectos característicos de la debilidad humana es incapaz de enseñar aquello que vale la pena oír. El Gita está por encima de esa clase de literatura. Ningún libro mundano se puede comparar con el Bhagavad Gita. Cuando uno toma a Krishna por un hombre ordinario, el Gita pierde toda su importancia. El Mayavadi arguye que la pluralidad que se menciona en este verso es convencional y que se refiere al cuerpo. Pero esa concepción corporal ya se condenó con anterioridad en este verso. ¿Cómo es posible que Krishna volviera a plantear una proposición convencional acerca del cuerpo después de haber condenado la concepción corporal de las entidades vivientes? Por lo tanto, el concepto de la individualidad se sostiene sobre las bases espirituales, y de ese modo la confirman grandes acharyas tales como Sri Ramanuja y otros. En muchas partes del Gita se expresa claramente que esta individualidad espiritual la entienden los devotos del Señor. Aquellos que envidian a Krishna como suprema personalidad de Dios
no tienen acceso genuino a esta gran obra literaria. El enfoque que del Gita hace el no devoto es algo así como un caso de unas abejas que tratan de lamer una botella de miel. Uno no puede saborear la miel a menos que abra la botella. De igual manera, el misticismo del Bhagavad Gita lo pueden entender únicamente los devotos, y nadie más puede saborearlo, tal como se afirma en el capítulo 4 del libro. Y tampoco pueden tocar el Gita a las personas que envidian la existencia misma del Señor. Por consiguiente, la explicación Mayavadi del Gita es una presentación de lo más desorientada acerca de toda la verdad. El señor Chaitanya nos ha prohibido leer comentarios elaborados por los Mayavadis y nos advierte que aquel que acepta esa interpretación de la filosofía Mayavadi pierde toda la capacidad de entender el verdadero misterio del Gita. Si la individualidad se refiriera al universo empírico, entonces no habría ninguna necesidad de que el Señor nos instruyera. La pluralidad del alma individual y del Señor es un hecho eterno. Como se dijo antes, los Vedas lo confirman. ¿Entendieron este verso? ¿Quieren que leamos de vuelta el verso? Porque hay una explicación larga de Prabhupada. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera. Ni tú, ni todos estos reyes. O sea, no hubo un tiempo en el pasado donde ya no estuviéramos existiendo todos. O sea, todos ellos, vos y yo. Y en el futuro, ninguno de nosotros dejará de existir. Y hoy existimos. O sea, lo que está hablando acá es de la eternidad del alma, ¿no? Nuestra y de todos, y de él, ¿no? Entonces, Prabhupada trata como de extenderse acá porque en definitiva no hay, por lo menos para mí fue un concepto muy difícil de entender, que no hay un comienzo del alma. ¿Cuándo nació tu alma? No, nunca, siempre existió. O sea que somos encarnación, encarnación, encarnación. El cuerpo es lo que cambia, lo que cambia vas cambiando de vestidura, digamos, de traje, pero, o de auto, como le quiera llamar, ¿no? Pero las almas se refiere a que siempre son las mismas. Como siempre son las mismas. O sea, lo que se refiere de que hoy existimos, en aquel tiempo también, que hoy estamos acá. Claro, vos hoy sos Natalia, pero existís hace millones, desde siempre existís en realidad. Y no sabemos cuántas vidas llevas de humano. ¿Cuántos cuerpos has pasado? ¿Cuántos cuerpos humanos has pasado o de otras especies de vida también? Mujer, hombre, Sí. semidios, Otras especies también. Claro, vaca. hay 8.400.000 especies. No, Planta. son 8 millones de vidas de sociedades normales. Pero una vez que uno llega a la forma humana, porque ya pasó por todas aquellas. No. Y esta es la forma superior de vida. Por eso en el verso anterior dice no seamos avaros. También quiere decir aprovechemos esta vida para llegar a Cristo. Claro, es un privilegio en realidad, como estás diciendo vos, fuimos avanzando. De cucaracha a perro avanzamos, digamos. Pero ya estamos en un cuerpo humano, bueno, no seamos avaros, aprovechemos Y esta ya tenemos la oportunidad. vaguita y lo estamos juntando entre todos. Pero bueno, para mí les quería compartir eso, porque para mí siempre fue difícil, ¿cómo? Nunca empezó. El alma es eterna, siempre existió. Para mí, en mi mente fue difícil de cómo, porque no conocemos nada que es eterno, o sea que... Sí, nuestra mente siempre, es limitada, todo empieza y termina. Claro, porque es el mundo material. ¿Y quién fue el primer hombre? Nosotros tampoco. ¿No? Pero uno Es capaz que no es en vez de lineal. pensarlo nosotros, Perdón, no hablemos todos a la vez, está interesante comentar en estación celeste. No, digo que uno siempre lo piensa como en Krishna, ¿viste? No lo piensa. Claro, Como porque que también primero es infinito. Celeste, lo que decíamos es, bueno, el mundo material, entonces todo cambia. Entonces, Celeste dijo, Krishna no. Krishna también es eterno, pero nosotros también somos eternos. Nosotros no, esto que ven. Esa pequeña porción que era un décimo, un centésimo de la punta, un pelo. Somos una parte de Krishna. ¿no? Claro. Pero no somos una Krishna. extensión, claro. No, y Krishna tiene un cuerpo espiritual, a diferencia nuestra.
Y Krishna ahí no tiene las mismas cualidades que nosotros y también no lo afectan las modalidades igual que a nosotros, no lo afectan directamente. Entonces, por eso somos distintos. Nosotros somos almas espirituales que son, hasta ahora lo que vimos es que somos eternos. Igual que Krishna. En eso compartimos esa cualidad, digamos. A mí me llama la atención algo muy chiquitito que está acá. Sí, dale. Pero es como que no me gustaría entender. Dice, aquellos que envidian a Krishna como suprema personalidad de Dios, no tienen acceso genuino a esta gran obra literaria. ¿Qué es envidiar a Krishna como suprema personalidad de Dios? Querés a Dios. No ves ningún personaje en este mundo que quiera. Claro, nadie, yo soy Hay Dios. varios. ¿Cómo leer que Krishna? ¿Cómo voy a entender este libro? Y yo soy Dios. No, Krishna no es Dios, soy yo. La mano de Dios, ¿te suena? Sí, sí. Claro. No, yo primero pensé que era como los que están como enfrascados, digamos, en este otro discurso de la filosofía Mayavadi, que son los que plantean que no, que Dios no puede tener una personalidad. Es como estar enojados con el concepto de que Dios tiene personalidad. Pensé que era más por ese. Por ahí no sé si están enojados, por ahí es otra creencia, es otra forma de otra concepción de Dios, que es, ¿se acuerdan? Había tres formas, es ver una concepción de Dios, no solamente que están enojados, o que es algo mal. De hecho, en un momento ahí describe que se van a un lugar de paz y... Esos son los Mayavadis. Los impersonalistas, los que buscan el Brahman impersonal. Ellos piensan que este mundo es pura ilusión, es Maya. Maya significa ilusión, como lo describí ahí, ¿no? Como que esto es pura Maya. ¿Pero quiénes son los Mayavadis? Esos los que piensan eso. ¿Pero quiénes son? Bueno, hay muchos. Hay muchos, los filósofos. Todos los que lo piensan. Claro. Es una creencia. Sí. Una creencia. Creencia. Distinta a esta. Sí. Claro, nosotros pensamos que Dios existe y es una persona. Y además también está presente en todas las entidades vivientes. Y además es todo, está en todo. Todo eso para nosotros es. Algunos piensan, no, a mí me cierra esto. Cuando dice, con respecto a lo que está diciendo, es la suprema personalidad de Dios es el sustentador de las innumerables entidades vivientes. Yo entendí como que era el sustentador, pero también el que mantiene, el que lo crea y lo destruye. Yo estoy relacionado con eso, no sé. Bueno, como ahí hay tres energías distintas, ¿no? Claro, pero cuando dice creador, el sustentador como más el que lo creó y lo mantuvo. El sustentador no es lo mismo que creador. Entonces el que El mantiene. sustentador es como el mantenedor. Por ejemplo, Shyam crea un restaurante, pero después la pone a Yamuna que lo maneje. Él lo creó y Yamuna lo sustenta, digamos. Y después se funde, claro, después lo contratan a Javier y Javier, no sé, le transforma y lo destruye. Eso relacionándolo como que las personalidades estaban presente, pasado y futuro. Son tres, en realidad, más que presente, pasado y futuro, son tres modalidades. ¿No? Está la creación. La creación raya 1. La creación en rayas, la bondad, el mantenimiento, y la destrucción en la ignorancia. Tamas. Son las tres modalidades representadas ahí. También la representa el señor Brahma, el señor Vishnu y el señor Shiva. Shiva es la destrucción. Brahma es el creador. O sea, Krishna es como Vishnu. Sí. Krishna es Vishnu. Sí. Eso. Claro. Cuando habla de la individualidad espiritual, yo me preguntaba, siento quizás, o corríjame si me equivoco, que el alma quizás pueda habitar no solo un cuerpo, sino más de uno. A la vez. Sí. ¿Puede ser eso? ¿Qué opinan? En la filosofía que nosotros estudiamos, no. Solamente es un cuerpo a la vez. Sí. Como, sí. No, eso es una cosa, pero el que sí habita en todos los corazones es Krishna. Okay. Él sí tiene la potencia como para habitar en cada entidad viviente. Eso por ahí vos no lo escuchaste porque lo vimos en otra clase antes, que se llama Paramatma o la superalma. O sea, nosotros decimos que en nuestro corazón está nuestro alma o nuestra
alma, Atma es en sánscrito, nuestra alma, y la superalma o Paramatma, que es la pequeña porción de Dios que habita en cada entidad viviente. Cada entidad viviente es el mosquito que te molesta, la mosca, la cucaracha, el caballo, todos. Todo lo que se mueve es una pequeña porción de Dios. Bien. El mosquito también. El mosquito también. No mates más mosquitos. Por eso en este mundo, Pero queramos o no, estamos siempre generando karma. porque el mosquito, Siempre. o sea, es como voluntario. Siempre. Por eso tenemos Es que el karma del mantenernos en mosquito, conciencia creo. de Krishna. Es la única manera que tenemos de liberarnos de ese karma, es seguir en conciencia. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo acerca de alguna...? Sí, creo que dejamos hasta acá. Llegamos entonces hasta el verso 12. Muy buenos los comentarios, están buenas las reflexiones distintas de cada persona. Muchas gracias por aportar. Voy a ver si acá me sumo algo. Acá dice, podemos conversar sobre las reflexiones que hace sobre el cuerpo de Krishna y la filosofía Mayavadi. Creo que ya hablamos de eso, ¿no? ¿O quedó alguna duda más? ¿Quién preguntó? El cuerpo de Lucía. Krishna. Eso no lo desarrollamos. Ya me habló un Dijiste poquito. que había cuerpo espiritual. Ah, que está fuera de la modalidad. Krishna está fuera del amor. Nosotros, hay una filosofía que se llama Chinta Veda Veda Tattva, que nosotros somos y no somos. O sea, tenemos cualidades, pero no tenemos las cantidades, ¿no? ¿Puedo poner el ejemplo del sol, que es el Por clásico? ejemplo. Está el sol y los rayos del sol. Cuando a vos te pegan los rayos del sol, decís, me está dando el sol, pero no te está dando el sol está allá. A vos te están dando los rayos del sol, te dirías, no, me están dando los rayos del sol, deberíamos decir, para ser propios, porque si no te quemás, si te da el sol mismo. Un solazo. Entonces, lo que se dice es, pero vos tampoco el rayo del sol no va a existir sin el sol. No es que si el día está nublado, vos decís, no, o es de noche me dan los rayos del sol, no, porque no está el sol afuera, no hay rayos. Entonces, por un lado, los rayos del sol son el sol. O sea, son expansiones del sol, una extensión del sol. Pero no son el sol. Sería la energía externa. Claro, entonces, Uno no existe sin el otro. nosotros somos los rayos. ¿Sí? O sea, somos como extensiones de Dios, pero no somos Dios. Pero Dios está en nosotros. Sería una parte de nosotros, sí. Bueno, podría haber, nunca lo había pensado así, porque Paramatma está dentro de nosotros. Pero nosotros no somos Dios. Un amigo siempre pone un ejemplo que es buenísimo, Jai Yagana, que dice, claro, cuando yo empecé a estudiar y me di cuenta que empecé a estudiar filosofía y vi que, Cuando era chico, ok, ¿no? cuando era muy chiquito, dice, dije, yo soy Dios entonces. Y él dice que bajó a la cocina y la mamá le dijo, anda a lavarte las manos, ¿y qué vas a comer? Y ahí me di cuenta que no era Dios. Claro, si no mi mamá no me estaría regañando y diciéndome qué es lo que debo hacer. Entonces, bueno. Hay otro ejemplo que es más platense, y ese siempre me gusta porque dice, no es lo mismo una gota de océano, de mar, tiene las mismas cualidades que el mar, pero no es el mar. Eso también es Claro, sí, estos son los ejemplos clásicos siempre que se usan. Ese es más platense. Ese es más platense, claro, está bueno.